Vamos a leer el versículo 6 y el 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Voltee con el que está a su lado y dígale: qué bueno que estás aquí, porque el Señor nos va a hablar. Ahora sí vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tú nos hables, Dios, para que tú seas, Señor, obrando en nuestros corazones, Dios. Háblanos, Señor, porque a eso hemos venido. Permítenos sentir tu presencia, Señor. Sea tu nombre exaltado por sobre todas las cosas, Señor. Exáltate, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que eres para con nosotros, Señor. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Saben, hermanos, que para poder llegar a este texto, pues obviamente tenemos que saber de quién está hablando y quién es quien lo está escribiendo, ¿verdad? Y quien lo está escribiendo esta carta, segunda carta a Timoteo, es el apóstol Pablo. Fue el apóstol Pablo quien lo escribió. Y saben, hermanos, que cuando meditaba en esta palabra, hermanos, la verdad es que en cada que leía algo, encontraba fácilmente una predicación. Y luego leía otra y encontraba otra predicación. Luego leía otra y encontraba otra predicación. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo poderosísimo lo que acabamos de leer. Es algo poderosísimo lo que acabamos de leer. Pero para poder llegar a este momento, hermanos, tengo que platicarles un poquito de quién era el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tal vez haya entre nosotros quien conozca muy poco de él. O a lo mejor quien sabe, simplemente no conoce nada. A lo mejor es muy nuevo. Entonces, por eso es importante que sepamos quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, en realidad, originalmente no fue uno de los 12, por lo tanto no era uno de los 12 apóstoles. El apóstol Pablo, en realidad, curiosamente, cuando empieza a hacer el movimiento cristiano, el apóstol Pablo, o Saulo, como se le conocía en aquel entonces, era uno de los grandes estudiadores de la ley. Era un gran fariseo. Era enseñado por Gamaliel, uno de los más grandes maestros que había de aquel entonces. Saulo de Tarso, es de Tarso porque de ahí es su ciudad natal, en Tarso. Hermanos, era una persona que era celoso de la ley. Buscaba agradar a Dios con todo su corazón, al grado, hermanos, de que cuando se levantan esta nueva secta, este nuevo movimiento que se hacen llamar cristianos, a él le entra un celo muy grande, porque para él únicamente Jehová era el rey, Jehová era el Dios. Entonces, cuando empieza a levantarse este grupo de cristianos, a Saulo le entra un celo tan grande que empieza a perseguir a la iglesia. Y qué tremendo, mis hermanos, que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, que incluso pide cartas para poder perseguir a la iglesia. Es decir, estaba haciendo todo legalmente. Él sentía que estaba agradando a Dios, que estaba buscando a Dios, que estaba haciendo el trabajo que Dios le había encomendado al perseguir a los cristianos. Se dice, hermanos, que cuando Esteban fue apedreado, el primer mártir, se dice que cuando Esteban fue apedreado, Pablo era el que estaba ahí y era el que había consentido que lo apedrearan. Y este Pablo, hermanos, que perseguía a la iglesia en una ocasión, va rumbo a Damasco, ya con sus cartas firmadas, listo para empezar a perseguir aún más a la iglesia, para matar a los cristianos, para matar a esa revuelta que se había levantado en contra de los fariseos de la ley. Y empiezan a ir tras de ellos, y cuando va en camino, dice la palabra del Señor, que al ir caminando rumbo a Damasco, cae al suelo. Y cuando cae al suelo, cae fulminado como si le hubiese caído un rayo. Y dice la palabra del Señor que sus ojos son velados, es decir, queda ciego. Y mientras de que está ciego, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, en su confusión, dice: Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? A lo que escucha la voz y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le dice: ¿y vas a quedar ciego? ¿Vas a ir al pueblo
y vas a entrar y vas a quedarte, vas a entrar a la calle que es la calle derecha, así se le llamaba, y dice que se queda ahí. Y el Señor le habla a un cristiano que estaba sirviendo y le dice, vas a ir a esta misma casa porque es necesario que le hables a Saulo, porque es necesario saber cuánto ha de padecer por mí. Oiga, hermano, dice la palabra del Señor que cuando le avisan a Ananías, ¿se imagina usted, hermano, tener que ir a hablarle a aquel que estaba persiguiendo a la iglesia y ahora tener que ir a hablarle de Jesús a ese que está persiguiendo la iglesia, a Saulo? Aquel que ya había matado a varios, si no es que a muchos. Pero aún así, en obediencia, va a Ananías y se presenta ante Saulo. Y dice la palabra del Señor que conforme empiezan a hablarle de este mensaje de Jesús, cuando oran por él, de sus ojos salen como escamas y recobra él la vista. Y ahí empieza su ministerio, Pablo. Oye, hermano, qué hermoso es el saber que Dios tuvo misericordia de un hombre así. El Señor lo levanta, aquel perseguidor, y le dice, ya no eres Saulo, ahora vas a ser Pablo. Oiga, hermano, y dice la palabra del Señor que este Pablo empieza a caminar con el Señor. Y si usted lee todo el libro de Hechos, hermano, algo va a encontrar de Pablo. De hecho, de Pablo, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son escritas por él. La mayoría de la doctrina que nosotros como cristianos tenemos fue escrita por él, fue inspirada por parte de Dios, pero él fue quien la escribió. La extensa mayoría de lo que usted lee en el Nuevo Testamento viene por parte del apóstol Pablo. Hermano, es hermoso el darse cuenta cómo Dios puede levantar a una persona de esa manera. ¿Cómo es posible que aquel perseguidor de la iglesia ahora está sirviendo al Señor? Y no solo lo está sirviendo, sino que lo está sirviendo con todas las mismas ganas, con todo el mismo celo con el que perseguía a la iglesia para matarla. Ahora está defendiendo a aquel Jesús por el cual él iba y mataba a la gente. Qué tremendo, hermano, que aquel que iba siguiéndolo quedó ciego. Oiga, hermano, me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros cuando tuvimos nuestro encuentro con el Señor veníamos literalmente ciegos? Veníamos ciegos, ¿por qué? Porque no conocíamos a nuestro Dios. Decíamos que conocíamos a Dios. No sé ustedes, yo decía, ay Diosito, ay Diosito. Y sabe una cosa, hermano, esto es algo de lo que venimos muchos de nosotros. Y según nosotros conocemos a Diosito. Y según nosotros somos amigos con Diosito. Y nosotros hasta hacemos pactos con Diosito. Pero en realidad no lo conocíamos. Hermano, Pablo al conocer tanto la ley, al conocer tanto la letra, resulta que se da cuenta que no conocía verdaderamente al Señor. Al estar en esa ceguera, no tuvo otra cosa más que humillarse y reconocer que Jesús era el Señor. No sé ustedes, hermano, pero cuando yo vine al Señor, la verdad, para mí, en mi ser, cuando tuve un encuentro con el Señor, fue como un abrir mis ojos a la verdad y de repente darme cuenta que estaba tan errado, tan equivocado, tan mal delante de Dios. Porque si yo me comparaba con la gente que estaba alrededor de mí, yo podía decir, yo soy mejor que muchos de ellos. Yo me podía justificar fácilmente y yo podía decir, yo no soy tan marranlazoliento como aquel, o tan mal hablado como aquel, yo no maldigo tanto, y podría justificarme fácilmente diciendo que era mucho mejor que mucha gente. Pero cuando tuve un encuentro con Jesús, no pude alegar nada, hermano. No pude alegar nada. Y aquí el apóstol Pablo pasa por esa experiencia, hermano. Si usted la lee en serio, hermano, le recomiendo. Si no ha leído el libro de Hechos, léalo. Mira, hermano, dice la palabra del Señor que este Pablo empieza a predicar la palabra del Señor. Y al lugar a donde iba, empezaba una nueva obra. Por eso usted lee la carta del apóstol Pablo a los colosenses. La carta del apóstol Pablo
a Tesalónica, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la carta del apóstol Pablo, y así las va a leer, la mayoría son de Pablo. Y a donde él iba empezaba una iglesia, y esa iglesia empezaba a crecer. ¿Tuvo problemas? Sí, sí tuvo problemas. ¿Padeció por nuestro Señor? Sí, sí padeció. ¿Naufragó? ¿Qué es naufragar? Iba en un barco y de repente el barco se empezó a hundir. Y en ese barco miró la gloria de Dios porque salieron todos y nadie se ahogó. Llegan a una isla, después de esto, llegan a una isla y ¿qué cree? Cuando están recogiendo maderos para prender el fuego, sale una víbora y se le prende en la mano a Pablo. Dice la palabra del Señor que estaban todos diciendo, Dios verdaderamente tiene algo contra este hombre. O sea, se salva de morir ahogado y ahora viene acá y lo muerde una víbora y se va a mordir por un piquete de víbora, por una mordida de víbora. Oiga, mi hermano, y cuando ven que no le pasa nada a Pablo, dicen, este debe de ser hijo de Dios, este debe de ser un Dios. Oiga, hermano, qué hermoso ha de ser servir a Dios de esa manera. Y después de su largo recorrido, hermano, con el Señor, después de haber sido aprisionado, después de haber sufrido latigazos, dice la palabra del Señor, 40 veces menos 1. Les daban 39 latigazos. ¿Sabe por qué 39? Porque consideraban que a los 40 podían perder la vida. Entonces, pues nomás les daban 39 para que no se fueran a morir. 39 azotes. Por amor al Señor. Y ahora sí vamos a regresar a la lectura. En esta carta Pablo ya está en Roma, en la prisión por segunda vez. Ya pasaron muchos años desde su llamamiento hasta el día en el que está escribiendo esta carta. Y fíjese bien, vamos a leer en el capítulo 7, pero vamos a empezar, en vez de leerlo como regularmente lo leemos, lo vamos a leer hacia atrás. Es decir, vamos a leer primero, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque saben, hermanos, que yo me di cuenta que si lo leemos así, es aún más poderoso. O sea, es poderosa de por sí la palabra, pero si lo leemos de abajo hacia arriba, creo yo que vamos a encontrar un sentido aún más fuerte a lo que Pablo estaba queriendo decir. Fíjese bien, dice, he guardado la fe. He guardado la fe. Vamos ahí a Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 6 y 7. Dice una de las clases que hemos tomado en el Instituto Bíblico, dice que la Biblia se explica por sí misma y que la Biblia también se defiende por sí misma. Es decir, que cuando usted quiere estudiar la Biblia, busque referencias dentro de la misma Biblia para que encuentre la verdadera explicación de lo que queremos, de lo que está estudiando. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 6 y 7. Dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, hablando de la fe del creyente. Fíjense bien, hermanos, regularmente cuando hablamos de este texto estamos hablando de que nuestra fe tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque es preciosa como el oro. Es preciosa como el oro. Pero déjeme le digo una cosa, aquí no se está haciendo el énfasis al resultado. Está haciendo el énfasis a la importancia de lo que es pasar por la prueba para que nuestra fe crezca y sea purificada como el oro. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay ocasiones en las que nos es tan difícil cuando estamos pasando por la prueba. ¿Cuántos han pasado por prueba? Fíjense, hermano, que es una cosa en la cual creo yo que muchos de nosotros a veces sentimos que ya no podemos. Muchos de nosotros sentimos que ya estamos a punto de explotar. Muchos de nosotros sentimos que decimos, Señor, si a esto me llamaste, híjole, de haber sabido mejor no voy.
Pero ¿sabes una cosa, hermano? Este es el ejército del Señor, o este es el equipo del Señor, y no hay regreso atrás. ¿Por qué, hermano? Porque regresarte atrás es decirle al Señor, prefiero irme al infierno, prefiero irme. Y nadie quiere hacer eso. Oiga, hermano, es como encontrar un manantial y querer dejarlo. Es como para un hambriento llegar a un lugar donde hay abundancia de comida y querer irse de ahí. Oye, hermano, entonces, dice la palabra del Señor, nuestra fe tiene que ser probada por fuego. Tiene que ser pasada por el fuego. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando agarran el oro no viene limpiecito, no viene brillosito, así como lo vemos ya en el anillo, en los aretes. No, tienen que pasarlo por fuego, y cuando empieza a hervir, ¿qué cree? Toda la podredumbre o toda la mugre, toda la tierra, todos los elementos químicos que no son oro, empiezan a subir para arriba. Y luego los quitan. Y siguen hirviendo el oro. Y luego cuando se empieza a juntar más mugre arriba, mire, quitan la demás mugre. Y luego cuando empieza a hervir otra vez, quitan la demás mugre. Por eso cuando usted lee, cuando usted mira que de 24 quilates, de 14 quilates, de no sé cuántos quilates, no sé mucho de joyería, ¿sabe una cosa, hermano? Entre más puro sea el oro, es porque pasó más por el fuego. Hermano, hay ocasiones en las que pasamos por una pruebita, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado que va caminando y le da un patadón ahí, una patada a la pata del sillón? ¿Verdad? Y está uno, ¡ay, Señor! ¿Verdad? Y espero que diga, ¡ay, Señor! O a que diga, gloria a Dios, ¿verdad? Que no se vaya a acordar de las palabrotas que soltaba antes. Oiga, hermano. Y usted dirá, hermano, pero eso no es prueba. No, hermano, sí es una prueba. Cuando de repente se le mete a alguien en la carretera, y si en vez de decirle, Dios te bendiga, o gracias, Señor, porque me cuidaste si no lo choqué, es una prueba. Cuando usted hizo el alto y alguien lo chocó por atrás, es una prueba. ¿Cómo reaccionó? Cuando se enteró que estaba enfermo y terminó en el hospital, ¿cómo reaccionó? Cuando llegó el doctor y le dijo, necesita cirugía, definitivamente lo tenemos que operar de urgencia, ¿cómo reaccionó? Cuando llegó el doctor y dijo, tiene cáncer, ¿cómo reaccionó? Cuando llegó la junta de doctores y varios doctores al mismo tiempo le dijeron, no tenemos solución, ¿cómo reaccionó? Son cosas difíciles, hermanos, pero el Señor dice que no nos va a pasar por una prueba más grande de la que podamos soportar. Y sabe una cosa, hermano, ese mismo Pablo que está hablando de estas cosas, de esta fe, es el mismo que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Créame, hermano, que hay ocasiones en las que veo cosas en mi trabajo, en las que veo cosas en mis hermanos, que yo no entiendo por qué están pasando, pero si a mí me duelen, que no las estoy pasando, no puedo ni imaginarme lo que están sintiendo ellos. Lo que está sintiendo su familia, lo que está sintiendo sus hijos, lo que está sintiendo el resto de la gente a su alrededor. Y hay veces que aunque no conozco al paciente, salgo de los cuartos llorando. Pero no hay nada más glorioso, hermano, que encontrarlos y verlos agarrados de la mano y diciéndole al Señor, Señor, sea tu nombre glorificado. Pase lo que pase, tu nombre va a ser glorificado. Mi Dios es conmigo, y si mi Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Oiga, mi hermano, eso es algo precioso, eso es algo glorioso, eso es algo que no tiene palabras. Es algo hermoso, hermano, cuando de repente toco a la puerta y abro y están 2, 3 personas orando. ¿Y sabe lo que hago? Cierro la puerta a veces por dentro y me pongo a orar junto con ellos. Sí, mi Dios, obra. Sí, mi Dios, obra. Señor, que tu nombre sea glorificado en la vida de esta persona. Que tu nombre sea glorificado en esta familia, Señor.
Porque nuestra fe tiene que ser probada, hermanos, tiene que pasar por la prueba. Si no, ¿cómo vas a saber que tu fe ha crecido? ¿Cómo vas a saber que tu fe ha crecido? Duro, sí. Le garantizo que el oro cuando está siendo quemado no dice, ¡ay, qué padre, voy a quedar bien limpio! Le garantizo que no. Porque siguen subiendo y subiendo la temperatura para que el oro quede más limpio. Mucho más preciosa que el oro. He guardado la fe. He guardado la fe. Oye, hermano, es que, hermanos, es algo tan difícil a veces comprender lo que es guardar la fe. Pero es necesario que cuando nosotros entendamos que cuando estamos pasando por ese momento oscuro, por ese momento difícil, nuestro Dios está ahí con nosotros en medio de la prueba. Ahí está Él. Ahí está Él. Decía ahí donde leíamos, he acabado la carrera. Volviendo a 2 de Timoteo 6 y 7. He acabado la carrera. Vamos a 1 de Corintios en el capítulo 9. 1 de Corintios en el capítulo 9. En el versículo 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, pero no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está diciendo, he corrido la carrera, ya acabé la carrera. Hermano, tu carrera empezó el día en el que le dijiste que sí a Jesús. Ahí fue cuando, ahora que acaban de pasar los Olímpicos, se oyó así, mira, ¡pa! No se asuste si se estaba quedando dormido, es parte del ejemplo. Y fue cuando empiezan a correr. Y hay, hermanos, quien corre carreras muy rápidas, pero muy cortas. Hay a quien le toca correr 100 metros. Hay quien corre 400 metros. Hay quien corre 1500 metros. Hay quien corre, ¿cuánto es el mayor? 10,000 metros me parece, ¿verdad? 10 kilómetros. Es igual con nosotros, hermanos. Hay a quien le toca venir al Señor e inmediatamente el Señor lo recoge. 100 metros. Hay a quien le toca 400 metros, es decir, unos cuantos años. Y el Señor lo recoge. Hay a quien le toca correr 10,000 metros. Hay quienes aquí, ¿cuántos están aquí que son nacidos en el Evangelio? Que desde que nacieron ya eran parte de una iglesia porque sus papás ya eran cristianos. 1. ¿Cuántos son aquí cristianos desde que tenían 10 años? Que empezaron a ir a la iglesia desde los 10 años, desde los 20 años, desde los 30 años de edad. Saben, hermanos, que yo tenía 15 años cuando vine a la iglesia. Y por ignorancia, por tontez, por el amor al básquetbol, me alejé del camino del Señor. Y cuando regresé, me daba vergüenza. Sentía que todos me miraban, como criticándome. Oiga, hermano, tenía yo 15 años cuando pasó que yo acepté al Señor. Tenía 23, 24, me parece, cuando regresé a la iglesia. Y voy a la iglesia, hermano, y era una iglesia pequeñita de 2,000 miembros. Y cuando llego al lugar, yo sentía que toda la gente me volteaba a ver y me decía, hipócrita, ¿qué estás haciendo aquí?
Y yo sentía que cuando decían, dale palmas, otra vez, al Señor le satisface, dale palmas, que era uno de los cantos que cantaban mucho ahí. Y yo le hacía así. Y escuchaba la voz aquí que me decía, te están viendo todos y todos saben que dejaste de venir. Hasta que un día, hermano, llegué a la iglesia y le dije, Señor, no puedo con esto, no puedo. No puedo con esa presión que tengo, Señor. Estoy constantemente tratando de levantar las manos. Inmediatamente escucho la voz. Trato de aplaudir y escucho la voz. Trato de cerrar mis ojos para orar y escucho la voz. No puedo, Señor. Así no puedo. Y voy y me paro. No le miento, hermano. Estaba una bocina así colgada en el techo. Y me paré hacia abajo de la bocina. Y le dije al Señor, Señor, quiero empezar de cero. Dame la oportunidad de empezar de cero. Me equivoqué, me caí, me fui a jugar básquetbol, preferí hacer otras cosas, pero dame la oportunidad de empezar de cero. Y hermano, esa mañana, enfrente de esa bocina, que estaba aquí la bocina, empezaron a cantar aquel canto que decía, bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y el Señor me dejó sentir su fuego. Y hermanos, con mis ojos cerrados primero, puse mi mano aquí, después levanté mi mano acá. Y cuando me di cuenta estaba brincando, glorificando a mi Dios abajo de esa bocina. Y no me importó quién estuviera ahí. Y allí en ese momento, hermanos, escuché ese ¡pum! Y empezó mi carrera. Y no le voy a mentir, hermano, le mentiría si le dijera, y se ha ido para arriba y para arriba y para arriba. No, hermano, las pruebas están difíciles. El fuego cala. Pero hermano, aquí estoy. 20 y muchos años después. Y aquí está Pablo diciendo, de cuando empecé, estoy terminando la carrera. Ya acabé mi carrera. Ya serví, ya hice lo que el Señor me llamó a hacer. Oiga, hermano, me pregunto yo cuántos miles de personas fueron alcanzadas por Pablo. Gloria a Dios por nuestros hermanos que tienen ese deseo, ese arder por ir y evangelizar a la gente. Porque no es nada fácil, hermano. Pero es algo muy gratificante cuando de repente llega esa persona a la que le hablaste y entra a la iglesia. Y es más hermoso cuando esa persona a la que le hablaste de repente dice, me quiero bautizar. Y lo empiezas a ver crecer en el Señor y a ver crecer en el Señor. Eso es muy gratificante para el que te habló del Señor. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. Hace años había un canto que decía, he peleado la batalla, Señor. ¿Se acuerdan de ese canto? Escuché a Nacho Nájera, un pastor muy reconocido de Oklahoma, que dijo, mucha gente lo canta ese sin saber lo que está cantando. Lo canta porque se acuerda de las borracheras cuando ya cantaba otras cosas y quiere cantarlo a todo pulmón. He peleado la batalla, Señor. Y sabe una cosa, hermano, cuando dijo esto el hermano me quedé así. Y sabe una cosa, hermano, es que muchas veces cantamos y leemos y decimos lo que no sabemos. Por eso Pablo decía, pero yo les enseño y les explico lo que sí sabemos. Perdón, Jesús fue el que dijo eso en los evangelios. Por eso les enseño y predico y hablo de lo que yo sí sé, decía Jesús. Y Pablo adopta eso y empieza a llevarlo a los otros lugares. Mire, hermano, vamos ahí a Efesios 6:12. Créame, hermano, que si por mí fuera le hubiera dado una predicación de cada una de estas palabras, pero por motivo de tiempo. Efesios 6:12, me diga con un amén cuando ya lo tenga. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hermano, muchas de nuestras peleas no son nuestras batallas. No es tu hermana que te está cayendo gorda, no es tu papá que te está tratando de molestar, no es tu esposa o tu esposo.
que te está tratando de molestar. No, hermano. Son guerras espirituales en las cuales tú tienes que doblar tu rodilla y decirle, Señor, transfórmalo. Mira, vengo delante de ti pidiéndote por mi esposa, pidiéndote por mi esposo, por mi vecino, por mi niño, por mi niña, por el que sea. Por el patrón, dijeron por ahí. Pero sí, mi hermano, esas son las batallas. Ahora, hay otro tipo de batallas. Cuando de repente en la noche viene la opresión y de repente sientes que te están asfixiando, o sientes que te están ahorcando, o sientes que te están mirando. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo también y te levantas y dices, mi Señor vive aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer. Y empiezas a decirle al diablo, te vas de esta casa porque aquí se sirve al Señor. Te vas de esta habitación porque esta habitación está dedicada a mi Dios. Oye, hermano, esas también son batallas que tenemos que librar. Dice Pablo, he peleado la buena batalla. Y aquí mismo él nos dice lo que es. Fíjate bien, por lo tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos vuestro corazón de justicia y vuestros calzados los pies con el aprento del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Orar, buscar, anhelar, anhelar. La buena batalla. La buena batalla, mi hermano. No pierdas tu tiempo peleando batallas que no son la buena batalla. No pierdas tu tiempo. Mira, vamos al siguiente cosa que viene en el versículo que estábamos iniciando. El tiempo de mi partida se ha acercado. Vamos a Filipenses 3:20 y 21. Te alabo, Señor. 3:20 y 21. El tiempo de mi partida se ha acercado. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabes, hermano? Que ese mismo Pablo es el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En una ocasión dijo, si por mí fuera yo quisiera irme ya, pero no me voy por motivo de ustedes. Eso dice Pablo. Y sabes una cosa, hermano, que debemos de prepararnos. Hay una frase que dice nuestro pastor muy seguido, que dice, acuéstate a dormir como si fuera tu última noche y en la mañana prepárate como si fuera tu último día. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando te levantes, dedícale al Señor tu día y empieza a caminar. Porque sabes una cosa, nunca sabes cuándo se va a terminar tu vida. Nunca sabes cuándo vamos a ser llamados. Pero eso sí sabemos, hermano, los que estamos en Cristo Jesús, que en el momento en el que nos vayamos de este lugar, vamos a estar esperando a aquel a quien hemos servido, aquel en que creemos, aquel en quien hemos confiado todo este tiempo. Hermanos, llegará el momento en el que nuestros cuerpos van a ser transformados y ya no vamos a andar con que me duele la rodilla, me duele el pie, me duele los dedos, me duele. Oye, hermano, y va a ser algo glorioso. El tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. Mira, hermano, llega Pablo a este momento de su vida, está por segunda vez encarcelado y esta vez ya hay sentencia de muerte para Pablo.
Ya no se puede escapar. Ya le dijeron que va a morir. Y el Imperio Romano no era conocido por ser muy benevolento con la gente que mataba. De hecho, si usted lee la historia, dice la historia que Pablo fue decapitado, es decir, le cortaron su cabeza por creer en el Señor. Y dice ahí en el versículo en el que empezábamos, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ahora mi pregunta es, hermanos, ¿qué encuentro tuvo Pablo con el Señor? ¿Cómo fue su relación de Pablo con el Señor? Como para estar escribiendo a la iglesia y diciéndole, anímense, yo ya voy a un mejor lugar. Ya terminé ya peleé, ya terminé mi carrera. Ahora estoy a punto de ser sacrificado, pero sigo orando por ustedes, sigo clamando por ustedes, sigo esperando que Dios los bendiga y sigan adelante con fuerza. Oye, hermano, eso nos habla de una relación tan cercana que había entre Pablo y Dios, entre Pablo y Jesús. Hermano, ¿cómo habrá logrado eso Pablo? Porque el encuentro con el Señor, todos lo tuvimos. Todos lo tuvimos, hermano. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tuviste un encuentro con el Señor. Y el Señor te llamó. Y ahora Pablo está diciendo, yo ya terminé todo mi ministerio, ya terminé, ya hice lo que el Señor me pidió que hiciera. Y ahora estoy a punto de ser sacrificado. La pregunta es, ¿cómo era la relación de Pablo con el Señor? Como para poder decir estas palabras. ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Has peleado la buena batalla? ¿Has guardado la fe? ¿Has pasado por la prueba y recibirás un galardón? Dice Pablo, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Como sacrificio vivo. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Dios? Hermano, eso habla de un enamoramiento tan tremendo. No sé ustedes, hermanos, pero miren, cuando yo andaba de novio con mi esposa, pues el barrio donde vivía mi esposa era conocido por no ser demasiado amigable, y menos con los de afuera del barrio. Y sabe una cosa, en mi corazón había una cosa que decía, tienes que ir a visitarla. Y aquí había algo que me decía, te van a poner una arrastrada si te agarran. A lo mejor no vas a salir, pero mi corazón me decía, tienes que ir a visitarla. Entonces hacía yo la cita y regularmente nos mirábamos los sábados a las 4 de la tarde. Y me metía yo a bañar y me armaba de valor. Y hacía mi plan mental de por dónde me iba a ir, donde según yo no había ninguno de los jóvenes que les gustaba hacer sus reuniones en la esquina. Y según yo hacía mi plano imaginario para llegar ahí. Y muy seguido, hermano, cuando llegaba, daba la vuelta y me iba a la otra esquina para poder llegar seguro a la casa donde estaba mi esposa. Bueno, mi novia en aquel momento. Pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Por amor. Ahora mi pregunta es, hermano, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestro Dios? Ponte de pie, mi hermano. ¿Qué tanto amas a nuestro Dios? ¿Qué tanto amas a tu Dios? ¿Estamos peleando la buena batalla? Esto, hermano, es algo que debemos de analizarnos a nosotros mismos y analizar nuestras vidas.